Cuando murió Sebastián, no lloré. Tardé meses. Pero no por frialdad. Era como si todo mi cuerpo se hubiese vaciado, como si no quedara espacio ni siquiera para las lágrimas. 3 años después, aún desayuno en silencio frente al ventanal, con la radio encendida en RN solo para no oír el eco de su ausencia. En la mesa hay siempre 2 tazas. No por costumbre. Por obstinación. Me llamo Inés, tengo 61 años, y hace semanas que no sueño con nada. Hasta que llegó aquella carta. No tenía remite reconocible. Solo un sobre amarillento, con mi nombre escrito en tinta azul que ya se estaba borrando. Lo primero que pensé fue que era una equivocación. Lo segundo, que era publicidad de la ONCE. Lo abrí sin ganas, mientras se me enfriaba el colacao. Y entonces vi su nombre. Ramón. Ramón Sanz. El primer nombre que me hizo latir más fuerte el pecho. El primer chico que me hizo querer mentirle a mi madre para quedarme 5 minutos más en un banco. El mismo Ramón que se fue a Francia sin decir adiós. 39 años atrás. Dentro había solo una hoja, escrita a mano, con la letra que yo habría reconocido incluso ciega. Decía que no sabía si algún día me atrevería a enviarla, que había cosas que no sabía cómo decir. Que había amado a otras mujeres, sí, pero nunca como a mí. Que había tenido una vida, pero que le había dolido siempre no saber si yo había sido feliz. Leí la carta 3 veces. A la cuarta, me di cuenta de que estaba temblando. Y no de frío. Lo extraño no era que me hubiera escrito. Lo extraño era que la carta tenía fecha de 1985. Octubre. Un mes antes de que conociera a Sebastián. Y nunca me la mandó. La encontré ahora, sola, a mis 61 años, en un piso de Zamora donde el único que me visita a diario es el cartero de Renfe con la propaganda del AVE. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando ya había decidido que mi historia ya estaba contada? No dormí esa noche. Puse música antigua en la tablet, esas canciones que me duelen en lugares que no tienen nombre, y me senté en el suelo como una adolescente de vuelta de una fiesta. Me pregunté qué habría pasado si Ramón no se hubiese callado. Si me hubiese dicho que me amaba antes de que Sebastián me pidiera matrimonio con aquel anillo tan discreto y correcto. Me pregunté si había sido feliz de verdad o solo había aprendido a vivir con lo que tocaba. No lloré por Sebastián. Pero por Ramón, no lo sé. A lo mejor todavía me queda alguna lágrima escondida. A la mañana siguiente no encendí la radio. Ni abrí las persianas. Me senté en la cocina con el sobre todavía encima de la mesa como si fuese una bomba sin estallar. Ni siquiera me preparé el café. Solo miraba esa hoja como si pudiera cambiar de texto si la miraba lo suficiente. En parte me sentía ridícula. ¿Quién se pone así por una carta de hace casi 40 años? Pero también sentía algo que no sabía si era alivio o rabia. Alguien pensó en mí cuando yo pensaba que nadie lo hacía. Alguien que no era Sebastián. Con Sebastián, todo fue sencillo. Era un buen hombre. Honesto, trabajador, siempre con sus cosas bien ordenadas. El tipo de marido que muchas amigas me envidiaban en silencio. Pero con él nunca sentí esa corriente eléctrica bajo la piel. Era más bien una tibieza amable, como el primer café del día. No te emociona, pero te sostiene. Y yo me conformé con eso. Porque a los 20 y tantos ya había aprendido que lo apasionado suele doler y lo estable al menos te deja dormir. Pero ahora, con esta carta en las manos, me daba cuenta de que yo también había sido joven. Que también había corrido por la calle Preciados con los tacones en la mano para no llegar tarde. Que también había escrito en la tapa de mis cuadernos R+ y igual a, mientras fingía tomar apuntes en la facultad. Que no siempre fui esta señora de bata gris que compra en Mercadona y ve la novela de TVE como quien reza. Pasé toda la mañana revisando fotos viejas. No para buscarlo a él, sino para buscarme a mí. Quería ver esa cara que tenía antes de dejar de preguntarme qué quería.
Me vi en la playa de Gandía con el pelo mojado, riendo con Maruja, mi compañera de piso. Me vi en la boda de mi prima Dolores con un vestido azul que me hacía sentir guapa de verdad. Y en una de esas fotos, Ramón. Detrás, medio escondido, con esa sonrisa ladeada como si supiera que iba a desaparecer. Me di cuenta de que hacía años que no pensaba en él. Años en los que lo había archivado como se archiva un libro en una caja del trastero, fuera de vista, fuera de vida. Pero ahí estaba. Y no solo en la carta. En mi cuerpo. En ese hueco invisible que deja a alguien cuando te mira de verdad por primera vez y tú te crees que eso va a durar siempre. Guardé la carta en el cajón de los cubiertos, como si necesitara tenerla cerca para poder seguir. No era nostalgia. Era una especie de eco que no sabía si quería silenciar o seguir escuchando. Esa noche soñé con un banco de piedra en el Parque de la Marina. Yo tenía 20 años. Él me miraba como si no hiciera falta decir nada. Me desperté llorando. Pasaron varios días sin que me atreviera a contarle a nadie lo de la carta. Ni a mi hermana, ni a Maruja, que sigue viviendo a 3 calles y con la que me tomo café los domingos en la Tahona. Me daba vergüenza. No por Ramón, sino por mí. Por sentirme de nuevo con 19 años, por tener el corazón alterado como si todo esto fuese algo más que papel viejo y tinta seca. Pero no podía ignorarlo. Porque desde que la leí, todo lo demás empezó a parecer una excusa. Los paseos por la orilla del Duero me dolían. La casa se me hacía demasiado grande, incluso con la gata. Las novelas me aburrían. Todo me sabía a poco. Como si alguien hubiese girado un espejo hacia mí y yo por fin viera la mujer que he sido todo este tiempo. Prudente, funcional, correcta. ¿Pero feliz? Ya no lo sabía. Una tarde, revolviendo papeles en una carpeta de cartón que no abría desde que murió Sebastián, encontré una postal. De Lyon. Ramón me la envió el mismo verano que se marchó. En aquel entonces yo ya salía con Sebastián. No respondí. Guardé la postal como quien guarda una culpa. Pero ahora, leyéndola, me pareció otra cosa. No era un adiós. Era una mano tendida. Un sigo aquí, si tú también. Ese día me puse su carta y la postal sobre la mesa del salón y las leí una tras otra, intentando entender si aquello que él sentía seguía vivo en algún lugar. Y lo más desconcertante fue descubrir que lo que revivía no era amor. Era algo más profundo. Una especie de duelo por todo lo que no fue. Por las decisiones que se tomaron en silencio. Por los trenes que no cogí. Por el miedo a hacer daño. O a hacerme daño yo. Me pregunté si él estaría vivo. Si seguiría en Francia. Si habría vuelto a casarse. Si tendría nietos. Si pensaría en mí cuando escuchaba algún bolero antiguo. Si aún recordaría la forma en que le acariciaba la nuca sin darme cuenta. Me sentí ridícula. Una mujer de 61 años imaginando qué habría pasado si hace 4 décadas hubiese respondido a una postal. Pero también me sentí viva. Y eso, después de tanto tiempo, era nuevo. Esa noche, antes de acostarme, busqué su nombre en Google. Ramón Sanz. Demasiado común. Añadí Lyon. Luego ingeniero. Encontré a varios. Ninguno con su cara. Ninguno con su mirada. Cerré el portátil con rabia. No porque no apareciera, sino porque por primera vez en años necesitaba encontrar a alguien. Y no sabía si era por él o por la que fui cuando él me amaba. El lunes por la mañana sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me levanté sin prisa, con la bata aún mal cerrada y la cara sin pintar. Pensé que sería publicidad o algún vecino preguntando por el buzón. Pero no. Era un hombre de unos 35 años, alto, delgado, con ojos demasiado parecidos a los de Ramón como para ser casualidad. Llevaba una mochila al hombro y un sobre en la mano.
Me miró con una mezcla de nervios y ternura, como si me conociera y no supiera por dónde empezar. —¿Inés Navarro? —preguntó. Asentí. Entonces me ofreció el sobre. —Esto es para usted. Mi padre quiso que se lo entregara, si alguna vez me decidía. No entendí nada. Me temblaban las manos. El hombre, que se presentó como David, hijo de Ramón, me dijo que su padre había muerto hacía 2 años. Cáncer. Rápido. Que en sus últimos meses habló mucho de España, de mí, de lo que nunca tuvo el valor de decirme. Y que dejó varias cartas, instrucciones, y entre ellas una: si algún día vas a Zamora, busca a Inés. Devuélvele esto. Así llegó él hasta mi puerta. Le ofrecí pasar. No supe qué más hacer. Preparamos café en silencio. Él me contó que su padre hablaba de mí como de una historia inconclusa. Que muchas veces, ya mayor, se arrepentía de no haber enviado esa primera carta. Que la tenía guardada en un cuaderno viejo, junto con otras más, escritas pero nunca mandadas. En total, 5 cartas. 5 fragmentos de una historia que yo nunca supe que estaba escribiéndose desde lejos. Me las dejó encima de la mesa. Son suyas, dijo. Yo no puedo leerlas. No quiero. Solo sé que tenía que devolvérselas a usted. Se despidió con un apretón de manos, de esos que duran un segundo más de lo normal, como si también él estuviese cerrando algo. Y se fue. Yo me quedé con los sobres en las manos, paralizada, como si fueran dinamita emocional. Las abrí de una en una, temblando. En ellas Ramón hablaba de su vida, de su soledad en Lyon, de sus pensamientos sobre mí cada vez que pasaba por un parque o escuchaba una canción que le recordaba a nuestros días en Cuenca. Una de ellas decía: si vuelves a leer esto, es que fui cobarde. Pero no por no amarte. Por no creerme digno de ti. Lloré. No a gritos. No con desesperación. Lloré como se llora cuando ya se ha perdido demasiado para armar un escándalo. Con dignidad. Con los labios apretados. Con los ojos clavados en la mesa. Ramón me había querido. Me había recordado. Me había guardado. Y yo lo había olvidado para sobrevivir. O para no complicarme. Ese día no salí de casa. Solo puse la radio muy bajita, me envolví en la manta del sofá y releí las cartas hasta que empezó a anochecer. Me sentí cansada, pero no como siempre. Cansada de otra manera. Como si algo muy viejo dentro de mí se estuviera removiendo. Y eso podía ser peligroso. O necesario. Pasé la semana entera sin abrir la ventana del salón. No quería que nadie viera lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Ni la vecina que siempre me pregunta por el tiempo, ni el panadero que me llama reina, con esa sonrisa heredada de otros tiempos. Me sentía desnuda, como si aquellas cartas me hubiesen arrancado la piel. Las leía cada noche, en orden, como un ritual. Cada palabra me dolía. Pero también me encendía. Como si Ramón me hubiese estado esperando desde lejos, desde el pasado, sin saberlo, y ahora me empujara a hacer algo con todo lo que no dijimos. Una tarde, mientras doblaba la ropa en silencio, pensé algo que me dejó helada. ¿Y si nunca amé realmente a Sebastián? No quise pensarlo más. No por respeto a él, sino porque eso significaba que había vivido 40 años de una vida prestada. De una vida elegida por miedo, no por deseo. Con Sebastián no fui infeliz. ¿Pero fui feliz? Es distinto. Son preguntas que uno no se hace cuando tiene la nevera llena, el calendario repleto de visitas al médico, y las fotos de los hijos enmarcadas en el pasillo. Pero ahora todo eso ya no tapaba el hueco. El hueco hablaba. Me levanté del sofá de golpe. Fui al armario. Busqué la caja azul donde guardaba las cosas importantes, el reloj de mi padre, las gafas de leer que Sebastián usaba en silencio, la medalla de comunión de mi hijo. Y ahí, detrás de todo, un diario.
Uno que escribía cuando tenía 20 años. Cuando aún no sabía que la vida venía con facturas emocionales. Lo abrí. Leí. Hoy Ramón me dijo que si algún día nos perdíamos, me buscaría aunque tuviese que cruzar el mundo. Cerré el cuaderno. Ya no podía más. Ese mismo día llamé a Maruja. Quedamos en el bar de siempre. Me senté frente a ella y se lo solté sin preámbulos. Ramón me ha escrito. Bueno, su hijo. Y me ha dado unas cartas. Maruja se quedó en silencio, con la cucharilla del café a medio camino entre el plato y la boca. Luego dijo, siempre supe que no habías cerrado esa puerta. Me lo dijo sin juicio. Solo como quien ve que una herida vieja vuelve a sangrar. Le conté todo. Las cartas. El hijo. Las fotos. Los sueños. Y le pregunté si me había equivocado con Sebastián. Me miró con esos ojos cansados y sabios que tiene y me dijo, te equivocaste al callarte. No al elegir. Porque elegiste con lo que sabías. Pero ahora sabes más. Volví a casa con una idea clavada en la nuca. No podía seguir como si nada. No después de leer que alguien me había amado tanto sin atreverse a buscarme. Yo no tenía miedo del pasado. Tenía miedo del presente si no hacía nada. Esa noche, saqué la libreta vieja de direcciones, aquella donde apuntábamos números con bolígrafo y lápiz. Busqué un nombre. Uno que no veía desde hacía siglos, Dolores Sanz. La hermana de Ramón. La única que vivía en España. Y con manos temblorosas, marqué el número. Tardó 3 tonos en contestar. Una voz de mujer, envejecida pero firme, dijo, ¿sí? Me costó unos segundos articular palabra. ¿Dolores? Soy Inés Navarro, de Zamora. Silencio. Un silencio largo. Luego, como si el tiempo se doblara, Inés, la Inés de Ramón. Asentí, aunque ella no podía verme. Sí. Esa misma. No hizo falta decir más. Dolores me invitó a tomar un café en su casa en Cuenca. Me dijo que, si tenía las cartas, debía leer también lo que él dejó allí. Hay algo que guardó para ti. Y yo nunca supe por qué. Colgamos. Me quedé con el auricular aún en la mano, como si me ardiera. Luego miré la mesa del comedor, las cartas abiertas como alas. Algo dentro de mí, algo muy viejo, dijo, ve. No lo pensé más. Al día siguiente cogí el tren de Renfe a Cuenca. Hacía décadas que no pisaba esa ciudad. Me pareció más pequeña, más callada. Como si también ella recordara lo que fue y no se atreviera a decirlo. Dolores me recibió con un abrazo suave. Olía a ropa tendida al sol y colonia de antes. Me senté en su salón, rodeada de fotos que no conocía, Ramón de niño, Ramón con un perro, Ramón con David, Ramón ya mayor con una bufanda gris. Me dieron ganas de tocarlas con los dedos. Como si así pudiera recuperar algo. Esperó toda la vida a mandarte esa carta, me dijo ella, sirviéndome un café que sabía a infancia. Nunca lo hizo. Porque cuando volvió a España ya supo que estabas casada. Y me dijo, si ella eligió, no voy a desordenarle la vida, punto. Me dio una caja. De cartón. Usada. Dentro, una bufanda, un mechero, un cuaderno y un sobre con mi nombre. Nunca abrió ese sobre, susurró. Me pidió que te lo diera si algún día aparecías. Como si supiera que lo harías. Abrí el sobre. Era otra carta. Pero distinta. Ya no hablaba de arrepentimientos. Ni de lo que pudo ser. Hablaba del perdón. De la paz. De cómo había aprendido a amar desde la distancia. Y terminaba con una frase que me atravesó entera. No quiero que me recuerdes con pena, Inés. Quiero que cuando camines sola, sientas que te acompaño. Aunque sea como viento suave. Ya haré. Frente a Dolores. Sin pudor.
Como lloran los que han esperado demasiado. Pasé la noche en Cuenca. No dormí mucho. Caminé por calles que creía olvidadas. Pasé por el banco donde me besó por primera vez. Por la librería donde me regaló mi primer libro de Benedetti. Me senté en la plaza mayor y cerré los ojos. Y por primera vez en años, no sentí soledad. Sentí presencia. No fantasmas. No nostalgia. Presencia. Volví a Zamora al día siguiente. Pero algo en mí se había quedado allí. O algo había vuelto conmigo. No lo supe hasta que llegué a casa, dejé la maleta en el suelo y abrí las ventanas de par en par. El sol entró con fuerza. Y con él, la sensación de que aún quedaban días por escribir. Han pasado 3 semanas desde que volví de Cuenca, y aunque todo sigue más o menos igual. La gata duerme en la silla del comedor, la vecina sigue regando las plantas con escándalo. La novela de TVM espera cada tarde, yo ya no soy exactamente la misma. No ha cambiado el mundo, he cambiado yo. No he rejuvenecido, no me he enamorado otra vez, no he hecho nada que se pueda contar en una cena. Pero cada vez que camino hasta la tienda de barrio, lo hago con algo más ligero en el pecho. Como si me hubiesen quitado una piedra de adentro que yo ya daba por mía. He vuelto a escribir. Pequeñas cosas. Notas en un cuaderno. Recuerdos. Fragmentos. No por nostalgia, sino para no olvidar quién fui. La Inés que bailaba con Ramón en un garaje prestado. La que lloraba de risa en un cine de verano. La que se creía que amar era algo que se hacía de golpe, sin preguntas. Y también la Inés que cuidó a Sebastián hasta el último día, que crió a sus hijos con paciencia, que supo construir una vida incluso cuando el amor le dolía en otro idioma. He aprendido que hay amores que no se viven, pero que igual te transforman. Que no todo lo que no fue es una pérdida. Que a veces recordar es también un acto de justicia. Ramón no volvió a buscarme porque creyó que yo era feliz. Y yo no lo busqué porque creí que era tarde. Y, sin embargo, al final, nos encontramos. A través de su hijo, de sus cartas, de esa última frase escrita con letra temblorosa. Ojalá leas esto y sepas que sí, que eras tú. Y sí, Ramón. Era yo. Y eras tú. A esta edad ya no se ama igual. Se ama con memoria. Con cicatrices. Con pausa. Pero se ama. Yo creía que todo ya había sido. Que la historia estaba escrita. Que lo único que quedaba era repetir los días como una canción suave en bucle. Pero me equivocaba. Porque un amor del pasado me enseñó que también puedo amarme a mí misma, ahora. Y que no necesito que nadie me escriba más cartas. Porque por fin he aprendido a escribirme yo. Si alguien me está escuchando, si alguna mujer de mi edad cree que ya no queda nada por sentir, le diré esto, no es cierto. Nunca es tarde. No para recordar. No para llorar. No para perdonarse. Y, sobre todo, no para volver a sentirse viva.